tal? ¿Qué tal va llevando el lunes? ¿Cómo estás? Yo acá estoy todavía conectando un poquito. Hola, ¿qué tal? Mientras vamos esperando a ver si se unen algunos más. ¿Cómo andás? Bueno, hoy tenemos una meditación que va a estar buena, ¿eh? Va a estar buena. La verdad es que como siempre nunca sé por dónde va a ir. En el medio de la semana hablábamos de la energía de reciprocidad y bueno, empecé a recibir mucha información respecto de esta energía y pensé que iba a ser de una forma la meditación, pero la energía siempre me termina sorprendiendo y aparecen otros elementos que yo no los había pensado en un principio. Es muy loco, siempre me resulta muy sorprendente cómo la energía va guiando, ¿no? Cómo nos va llevando realmente cuando uno hace el trabajo de conectar, de limpiar la energía. La verdad que la misma energía nos va guiando para donde tenemos que ir. Y bueno, después me dicen si los sorprende o no los sorprende. Veníamos las semanas anteriores trabajamos la energía de la flor de la vida, la meditación pasada, no, la anterior. La siguiente trabajamos la energía del infinito, gracias. Y ahora, bueno, se viene otra energía de el estilo. Ahora vamos a hablar un poquito. Y la verdad que no lo había pensado así, pero es muy interesante. Bueno, quería hablar un poquito de el tema de las relaciones y de la reciprocidad, de la energía de el equilibrio que se da o no se dan las relaciones, en este dar y recibir de una forma adecuada, qué implica y de qué manera nosotros podemos entrar en esta energía de reciprocidad. A ver, para definir qué es reciprocidad, si bien lo estuve de alguna manera expresando en los posteos, la reciprocidad tiene que ver con el equilibrio de saber que podemos dar y recibir y que, digamos, a medida que nosotros damos, vamos recibiendo algo similar, ¿no? Damos y recibimos. Hay una energía de correspondencia con esas personas a las que nosotros, digamos, nos encontramos en la vida y elegimos de alguna forma dar. Hola Rebeca, ¿qué tal? Y, digamos, también tomamos, ¿sí?, lo que los otros nos entregan. Entonces, cuando hablamos de relaciones, cuando esas relaciones están en equilibrio, lo que sentimos es que así como nosotros estamos dando, estamos recibiendo, ¿no? Y entonces hay una fluidez dentro del vínculo de la relación. Y la verdad que me interesaba, para hablar de este tema, hablar de vínculos o de relaciones que no solo sean de personas, porque nosotros nos vinculamos de alguna manera a muchas energías que, digamos, no son solamente personas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos en una organización, también estamos de alguna forma dando de nosotros y recibiendo algo a cambio, ¿sí? Y esto puede tener momentos de equilibrio y momentos de desequilibrio.
Entonces es importante entender que así como se da en las relaciones personales, ¿sí?, se puede dar en cualquier tipo de vínculo. Los campos energéticos, exacto. Para que, digamos, haya un equilibrio entre, digamos, un ser y otro, ya sea organización, persona, del tipo que sea, los campos energéticos debieran estar de ambas partes en equilibrio. Si, digamos, no hay un equilibrio energético, ¿sí?, en el campo, no lo va a haber en el vínculo. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si bien el equilibrio parece un ideal y, digamos, tendemos a pensar que no es posible, exacto. El equilibrio en realidad está vinculado a un movimiento en equilibrio, ¿sí? O sea, no es que yo me quedo en un lugar, en un eje y no me muevo, sino que ese eje tiene que tener la habilidad de saber moverse de una forma tal que, digamos, nosotros podamos ordenar la energía con ese otro con el que nos estamos vinculando. Si los dos estamos de alguna manera en equilibrio, es mucho más sencillo acomodarnos y fluir. Exacto, todo está en movimiento. En algún punto la energía puede estar, entre comillas, detenida o en movimiento, ¿no? Entonces, todo está vibrando. Lo que sucede es que no todo está vibrando como al mismo nivel de vibración. Entonces, la energía que se va moviendo, como vos decís, se va a mover o más o menos, y eso va a hacer que, digamos, nosotros podamos evolucionar en un vínculo o involucionar en un vínculo. Es interesante, ¿no? Porque, digamos, asumimos que, digamos, el vínculo tiene que adquiere una forma y esa forma se mantiene a lo largo del tiempo, pero en realidad es un continuo movimiento. Cuanto más trabajado nosotros tenemos nuestro campo, mejor nos vamos a relacionar con otros, ¿sí? O desde un lugar de mayor comprensión y lectura del otro. Ahora, ¿qué sucede? En, digamos, lo que es el universo terrenal, nos encontramos con todo tipo de energías. Entonces hay distintos niveles de energía, con distintas formas de pensar, con distintas formas de actuar. Si sos de ahí o no, si sos de ahí, ¿de dónde? ¿Sí? Con distintas formas de movernos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en algún punto, entiendo que lo que decís es, si estamos en la misma conexión o en un mismo nivel de forma de pensar y de actuar, vamos a estar con mayor sincronía. Ahora, cuando nos encontramos con energías que están en distintos niveles de vibración, a veces ni siquiera las comprendemos, ¿sí? Y tenemos que gestionar vínculos que por ahí pueden ser mucho más complejos, dado que no nos encontramos como en ese nivel de equilibrio, ¿no? Entonces, es importante entender que la reciprocidad se va a dar en los vínculos donde nosotros podemos lograr un determinado tipo de equilibrio, primero interno. O sea, el equilibrio no es que lo tiene que tener el otro, lo tiene que tener la relación, lo tengo que tener yo. Cuando yo estoy en equilibrio, para mí va a ser más fácil relacionarme con mayores niveles de vibración de todo tipo o elegir no relacionarme. También en el caso de que, digamos, una energía venga a mi vida y, digamos, no me sienta confortable, no esté, digamos, todavía preparado para vincularme con esa energía por los motivos que sea, bueno, puedo rápidamente identificarla. Si yo no estoy de alguna forma en conexión
conmigo, voy a traer otras energías y digamos, voy a empezar a dudar. Exacto, siempre empieza por nosotros, siempre empieza por lo que, digamos, donde nosotros estamos. Porque yo puedo estar tal vez en una vibración donde por ahí estoy muy dispuesto a ayudar y me aparecen energías que siempre piden ayuda pero nunca están cuando uno los necesita. Entonces si estoy en esa vibración, yo estoy en una vibración donde estoy de alguna forma necesitando tanto ayudar que me olvido de mí mismo. Y cuando necesito, no estoy recibiendo lo que corresponde, ¿sí? Eso es uno de los tantos desequilibrios que podemos encontrar cuando nos encontramos con estas energías de no reciprocidad. Otro ejemplo es en una organización, en una empresa, vos trabajás, ¿sí? Trabajás un montón de horas, trabajás horas extras, por ejemplo, y esas horas no te las pagan. ¿No? Vos decís, bueno, yo había acordado un salario por una cantidad de horas y resulta ser que el trabajo exige más horas, pero esa diferencia no es compensada como corresponde. Eso es un desequilibrio energético y es falta de reciprocidad, ¿sí? Entonces, entender que esto se da todo el tiempo. Y digamos, empezar a identificar estas energías no para quejarnos, sino para identificar por qué nosotros elegimos estar o ponernos en determinados lugares donde no conseguimos esa reciprocidad del otro y sanarlo en nosotros, ¿sí? Porque no es una cuestión de el otro no me da, el otro no hizo, sino que tiene que ver también con lo que, digamos, nosotros tenemos que mover en nuestra energía para aprender a poner el límite justo, ¿sí? La reciprocidad es una energía de unión y es interesante porque cuando buscaba, o energéticamente quiero decir, porque digamos, yo había compartido una imagen de un círculo, ¿sí? Dos personas y la energía fluyendo alrededor del círculo, ¿no? Cuando nosotros damos y después en algún momento recibimos y damos y recibimos, la energía se mueve de esta forma. Pero lo interesante fue que en un momento, mientras que meditaba sobre la energía de reciprocidad con otros, en realidad la imagen que me apareció no fue el círculo, que en definitiva también lo es, ¿sí? Pero me apareció esta imagen. Entonces hoy vamos a trabajar, acá la tienen invertida, ¿no? Lo que dice, pero vamos a trabajar con la energía de la Vésica de Piscis, que es justamente la energía creadora. Es la unión del femenino y masculino que llega a construir esta tercera aspecto de la energía, que es la unión de los dos que generan, ¿sí?, este espacio de unidad. Entonces hoy en meditación, y la estoy mostrando justamente porque vamos a trabajar con esta imagen dentro de la meditación y porque de alguna forma, bueno, yo trabajo con la geometría, pero a veces tomo los conceptos porque los canalizo y de repente cuando viene, digamos, la imagen energética de lo que estoy trabajando, me resulta como fuerte porque no, digamos, si bien conozco la imagen, digamos, no la había vinculado, y la verdad que es muy interesante porque la Vésica de Piscis es digamos, la energía de fecundidad, ¿sí? Si nosotros queremos reciprocidad, hay un dar y recibir que se construye a través de darnos cuenta que no somos dos separados, que cuando
nos unimos con otros, somos dos unidos que crean una tercera energía. Y cuanto más nosotros aprendemos a vincularnos desde estos lugares donde podemos construir esa tercera energía de forma equilibrada, más es la posibilidad de que esa relación sea una relación de unión constructiva, ¿sí? Cuando nosotros logramos este equilibrio en nuestro campo y después podemos lograrlo en otros, construimos desde un lugar mucho más potente. Es el comienzo de la flor de la vida, exacto. La vida inicia así, ¿no? Dos, un masculino, un femenino, energéticamente, que se unen y crean una tercera energía. Y lo más loco de esto es que para nosotros y para mí, de todas las meditaciones que creé, esta es la meditación 30. Y digamos, esta imagen tiene, bueno, muchas condiciones vinculadas al número 3, ¿sí? Que bueno, me voy a poner a explicar aquí, porque para eso tenemos el curso Equilibrio, pero digamos, fue muy sorprendente cuando de repente empecé como a ordenar la información y a ver que, digamos, la canalización estaba toda conectada, ¿no? Con el número de la meditación, con el tipo de símbolo con el que vamos a trabajar y vamos a ordenar en nuestro campo, que nos va a ayudar a ordenar exacto el número 3. Ese, digamos, tiene, si quieren ustedes pueden buscar más información sobre la imagen, pero realmente es como es el inicio de la vida. Si nosotros realmente queremos relaciones constructivas, tenemos que hacerlo desde esta energía del dar y el recibir en equilibrio. Todos son números sagrados, ¿no? Sí, es un número, pero es un número que está conectado al concepto de energía, el número 3 también. Es muy interesante cuando nosotros empezamos a indagar, ¿no? Sobre todo lo mágico que hay en este universo. Bueno, la verdad que es sorprendente cómo las energías se conectan, porque por otro lado, digamos, esta imagen es la imagen de la unión divina, ¿sí? Y está vinculada, acá está escrito y lo ven al revés, pero está vinculada y vamos a llamar hoy a la diosa Afrodita, vamos a trabajar con ella, pero también con la imagen de Jesús, ¿sí? Ustedes si lo miran así, hay una imagen que nosotros estamos acostumbrados a ver de un pez, de ahí el concepto de vésica, que se ve en esta parte digamos, de la imagen de la vésica de Piscis, y que hemos visto en lo que es la religión cristiana, y también está vinculada a Buda, ¿sí? O sea que energías de seres que llegaron a la luz, ¿sí? A la iluminación. Entonces, nada, súper interesante trabajar con esta geometría. Hoy vamos a trabajar con ella. Para mí fue... Y además está vinculada al ojo de Horus. Carlos, a vos esto te va a interesar. No sé si lo sabías. Y es el ojo. De esta imagen se forma el ojo. Así que es súper, súper interesante. Lo que, digamos, fui como... Yo ya conocía la imagen y la estaba trabajando energéticamente, pero cuando empecé a buscar información quedé todavía más sorprendida. Muy, muy interesante. Bueno, algunas cuestiones respecto de las relaciones y la correspondencia. ¿Sabías? ¿Sí? Bueno, genial, porque la verdad que yo como elijo ciertas energías para trabajar, depende de la sanación, a veces me sorprendo con lo que aparece.
el ojo que todo lo ve. Exacto. Y desde ese nivel de conciencia nosotros también podemos trabajar en elevar nuestra conciencia a un nivel más alto, ¿sí? Entonces, primero entender de dónde venimos, cómo se construye nuestra propia energía. Nuestra energía tiene este comportamiento. Entonces, y de ahí nos vamos moviendo y desarrollando como seres, si es que somos seres ordenados. Las energías desordenadas, digamos, no están en alineación con estas estructuras, por eso hay que trabajar el alinearlas. Cuanto más nosotros alineamos y limpiamos lo que está de más en nuestro campo se vuelve más ordenado, incluso a nivel físico y material. Es muy increíble cuando uno lo ve a nivel físico y también a nivel material en todo lo que te va rodeando, cómo la energía se va moviendo para ir ordenando. Es muy, muy lindo verlo, ¿no? Y experimentarlo. Bueno, algo que me interesaba sí que quedara aquí respecto del concepto de reciprocidad es: no hay reciprocidad ahí donde alguien te da algo porque está buscando algo más, ¿no? Si hay un interés detrás, no hay energía de reciprocidad. Hay una reciprocidad a nivel material que puede darse. Por ejemplo, si una empresa te regala algo para que vos sigas siendo su cliente, eso no es reciprocidad, ¿sí? O sea, es un negocio, tiene otro tipo de energía, pero no es la energía de reciprocidad de la que estamos hablando, que es la reciprocidad que se mueve desde la energía de la buena voluntad, del corazón, desde el amor, ¿sí? De la comprensión. Es otra cosa, ¿sí? Que digamos que se construyó a nivel de la materia y que, digamos, tiene otras formas que a veces no son las formas naturales. No voy a juzgar si está bien o si está mal, porque, digamos, lo que nosotros como sanadores, o al menos yo como sanadora, lo que busco es que el ser o la persona vuelva a conectarse con las energías naturales, ¿sí? Que son las que de alguna manera forman y construyen el universo. Entonces es interesante trabajar con estas energías para volver a lo natural que tienen los seres, gracias, ¿sí? Que tenemos todos los seres, porque, digamos, de alguna manera nos fuimos como desordenando, cómo nos volvemos a ordenar a través de trabajar con nuestra energía, ¿sí? Bueno, entonces aquí por un lado esta cuestión y otra cuestión, a ver qué dice, si viene de buena manera sirve. Exacto, exacto. Acá hay, en esta energía, en la energía original, hay una nobleza del ser que muchas veces yo la verdad que he sentido que se ha perdido a nivel humano, ¿no? Que se utiliza a nivel comercial, pero que se ha perdido mucho a nivel humano, o se utiliza a otros niveles, ¿sí? Que tiene que ver con la nobleza de corazón. Como los corazones de muchos seres están de alguna forma heridos o dañados, han perdido esa conexión, entonces están pensando en, bueno, ¿qué voy a recibir? Y a todos nos ha pasado, o sea, todos en un punto hemos aprendido algo de esto, ¿no? Que si damos tenemos que recibir, y no está mal, desde ya, pero ¿desde dónde es que damos? ¿Desde dónde es que recibimos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros damos de corazón, generalmente cuando uno da de corazón te das cuenta porque, digamos, no estás esperando recibir realmente, y uno recibe, ¿sí? Porque hay una gratitud que se activa en el otro.
Otras veces ni siquiera somos conscientes de que, digamos, no estamos dando de corazón, creemos que estamos dando de corazón. Se han perdido los códigos, sí, se han perdido los códigos sagrados. Por eso, digamos, parte de lo que estamos trabajando justamente es reconectar con energías de códigos sagrados, porque esos códigos en realidad son los que nosotros vemos en todo a nuestro alrededor. Digamos, si viéramos la energía se mueve así, y hemos perdido ese orden a partir de, digamos, de aprendizajes que no fueron correctos y que impulsan a las personas a quedarse en un nivel donde lo primero es, yo hablaba esta semana de la energía de necesidad, ¿no? Y la energía de necesidad es un tipo de energía de orden inferior, o sea, tiene que ver con la supervivencia. Y hay cosas que necesitamos para nuestra supervivencia, si quieren, pero si nosotros somos seres que vamos evolucionando, no estamos en supervivencia, o no debiéramos ya estar en supervivencia. Sin embargo, tal vez estuvimos demasiado tiempo ahí y entonces nos cuesta ver más allá. Lo digo desde mi propia experiencia. Los miedos que se nos activan porque de repente teníamos una realidad y esa realidad cambia, o elegimos que cambie. Si elegimos que cambie, ya estamos como un poquito más evolucionados, porque ya hay un miedo que estamos dispuestos al menos a encarar. Pero en general lo que nos sucede es que nos quedamos en determinados lugares porque creemos que no hay nada más allá o que no vamos a poder, ¿no? Yo hablaba un poco de esa energía de duda que puede haber en nuestro interior, y digamos que también a veces es necesario trabajarla para realmente poder animarnos a hacer cosas que en otros momentos uno dice, yo no me hubiera animado a hacer esto porque hubiera tenido miedo. Pero si, digamos, no hacemos lo que realmente nuestro corazón nos está pidiendo, en un punto nos detenemos en la vida, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes, pero después de muchos golpes que me han tocado vivir, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con darnos cuenta que quedarnos en lugares que no están buenos, que no son confortables, no tiene sentido, por creer que no vamos a poder conseguir algo mejor. Porque muchas veces nos convencieron de que no íbamos a poder. Y la verdad que hay que cambiar esa forma de pensamiento por algo más constructivo, que, digamos, salir de la energía de supervivencia, que es una energía muy baja, muy digamos, de las raíces del ser, y elevarla a través de nuestros centros hasta el corazón y más arriba, y empezar a confiar en nosotros. Sí, siempre tenemos que seguir evolucionando, estoy totalmente de acuerdo, y hacer estos movimientos, salir del lugar de, porque no es una energía mental. O sea, yo te puedo decir con mi mente, vos te lo mereces, ¿sí? Pero en tu chakra raíz, ¿sigue activo el miedo por necesidad? Porque ahí donde, en tu centro raíz, sigue activo que, digamos, si perdés esto, no lo vas a volver a conseguir. Bueno, entonces hay que seguir abriendo este centro, este chakra raíz, para que realmente la energía pueda fluir hacia arriba.
¿sí? Porque la gran mayoría está convencida de que las cosas son de determinada forma y por ahí cuesta moverse hacia otros lugares, ¿sí? Entonces considero yo importante empezar a trabajar con la energía para ir elevándola a niveles más altos, soltar esta idea de necesito, que además a los comerciantes les viene muy bien porque las personas necesitan y quedan conectadas con esa energía, cuando en realidad necesitamos, entre comillas, a nivel supervivencia, mucho menos de lo que realmente tenemos o creemos que necesitamos, y elevar la energía para llevarnos hacia la capacidad de poder crear, hacia la convicción de que nosotros podemos. Todas las respuestas, siempre las respuestas están en nuestro interior, pero el tema no, a veces nosotros, es verdad, porque cuando nosotros podemos conectar con esta verdad, yo te la puedo decir, pero por ahí yo te la digo porque a mí me tocó experimentarla y, digamos, tener que salir de todas o muchas de mis zonas de confort, y unas cuantas, y tal vez a otro no le toca y bueno, no es parte de su camino, pero es real. En realidad, digamos, las respuestas uno las tiene adentro y a veces las escucha afuera, y lo que hace lo externo es ayudarte a confirmar algo que tu alma ya sabe, ¿no? O al menos a veces es animarte a hacer algo que por ahí no te animarías a hacer, y entonces se mueve esa energía en el chakra raíz de necesidad y nos movemos a yo merezco. Sí, que vamos a estar trabajando con el yo merezco en estos días, porque también es una energía de ser creador, ¿sí? No estar solo para, digamos, lo que necesito, sino en una energía más creadora, más creativa, más de confiar en uno. Exacto, no es imposible. Lleva tiempo, dice Carlos, pero no es imposible, no. Lleva tiempo. Yo creo, depende de cada persona y digamos de cuál es la misión de cada uno dentro digamos, de lo que es este planeta, pero hoy cada vez más necesitamos encontrarnos con energías que vayan trabajando el elevarse individualmente para poder, digamos, después integrarnos en proyectos comunes, en actividades que a todos nos enriquezcan, porque en definitiva el camino para mí tiene que ver con eso, con si yo voy a trabajar con otro, voy a enriquecerlo al otro, el otro me enriquece a mí. Si no es así, prefiero dedicarme a otra cosa, ¿sí? O sea, a esta altura, después de haber pasado por muchas cosas muy complicadas, gracias. Entonces, si, digamos, no me encuentro con esta energía, paso y sigo, ¿sí? Porque, digamos, en el medio a todos nos toca vivir personas que nosotros les damos y niegan lo que les dimos, o sea, lo ignoran por completo, no recibieron, que también hay personas que no saben recibir. Segundo, personas que simulan que no recibieron, ¿sí? O sea, asumen, toman lo que vos les diste, pues el otro no toma, pero es como si no se lo hubieras dado, ¿sí? Esto pasa mucho a nivel organizaciones, por eso estoy hablando de la reciprocidad en las relaciones y de la reciprocidad que se da a nivel organizaciones, organismos, porque hablamos mucho, ¿sí? Para el afuera, pero después resulta que a las personas que trabajan en las organizaciones se las trata de una forma que no corresponde, ¿sí?
son las señales que el universo te provee. Sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos todo el tiempo recibiendo estas señales y yo creo que la gran mayoría de las personas están tan acostumbradas a ignorarlas que lo que genera esta no mirar es un repetir y repetir el famoso karma, pero no es por el karma, es porque las personas no están dispuestas a asumir el riesgo de actuar, ¿no? Todos tenemos miedo. A ver, en un punto u otro todos nos inocularon esa energía. Entonces, bueno, soltar la energía del miedo y a veces hay que actuar. Porque si no, digamos, nos quedamos en reiterar lo mismo y nada, vas a venir en la siguiente vida a vivir lo mismo que viviste en esta. O sea, esa es la realidad, si es que crees en otras vidas, si no, bueno, tendrás una vida donde no pasó nada realmente. Entonces es importante poder conectar con otros niveles de energía y reconocer cuando realmente viene y va la energía. Hola, hoy cocina Tommy. Hola Tommy, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Entonces es importante esto. No escuchar tu interior. Yo creo que la gran mayoría les pasa algo de esto, ¿no? Que digamos que en realidad te escuchás, porque es medio inevitable escucharte. Gracias. Te escuchás, no es que no te escuchás. El problema es que no haces caso, yo diría. O sea, si yo te tengo que decir, mirando mi experiencia de vida, digo, ¿cuándo te equivocás? Cuando no te haces caso. Porque tu energía te lo avisa de alguna forma. Por acá no vayas, esto no lo hagas, no sé. Me ha pasado situaciones para ir a situaciones cotidianas como más que digamos que a todos nos suceden estas cuestiones intuitivas donde la energía te dice no te subas a tal, no sé, colectivo, anda a tomarte el subte, y vos no te escuchás y resulta que los colectivos no están funcionando y fuiste a tomar el colectivo, y tu energía antes de salir de tu casa ya te estaba avisando que esto no lo hagas, ¿sí? Eso tiene que ver con que estamos tan acostumbrados a operar desde la programación que generalmente no estamos prestando atención a lo que, ya sea, llámalo intuición, tus ángeles. Yo creo que a mí me hablan otras energías, a veces las siento. Entonces, bueno, nos están ahí protegiendo, ¿no? Nos están protegiendo de que hagamos lo mejor para ese día, para que ese día fluya. Ni siquiera es tan difícil. Exacto. Bueno, quería decir dos cuestiones más con respecto a la energía de no reciprocidad, que es otra es no devolver, ¿sí? O sea, también hay que ser conscientes, y acá más del lado de que cuando vos recibiste, nosotros damos con amor en algo, el otro recibe. Nosotros también tenemos que poder ser conscientes, los que recibimos, de devolver de alguna forma, ¿sí? Empezar a reconectar con la energía del reconocer cuando alguien nos dio algo que para nosotros es valioso y que estábamos necesitando, ¿sí? No por interés o por ego, sino porque desde lo profundo de tu corazón vos reconoces ese acto, cuando el acto fue un acto de bondad. Entonces es importante también empezar a trabajar con esta energía internamente, ¿no? Decir, bueno, ¿con quiénes estoy agradecido? ¿De qué cosas estoy agradecido? Porque cuando yo puedo empezar a reconocer alguna parte de lo bueno, tal vez incluso en el medio de muchas cosas malas puedo agradecer algo.
ser cómplice, sí, sí, es verdad. Porque en la reciprocidad hay algo de esto, ¿no? También de divertirse, de tomarse las cosas como con otro nivel de lectura, una lectura más profunda. Entonces, digamos, por ahí las cosas que el otro tiene, que son supuestamente para nosotros imperfecciones, no las tomamos como un drama, no caemos en el sufrimiento, que caes cuando vos estás todo el tiempo buscando que el otro sea como a vos se te ocurrió que tiene que ser. Si no te gusta como es, vos sabés que hay una puerta. Entonces no podés estar sistemáticamente pretendiendo que alguien sea como a vos te gusta, moldearle y demás. Puede que pidas algo, puede que entres en un proceso de negociación, pero no querer moldear a alguien como a uno se le ocurrió. ¿Sí? Eso es importante entenderlo. Otra cuestión que es importante, que muchas veces sucede, que hasta que la persona no desapareció de tu vida, ¿sí? O falleció en muchos casos, porque siempre me hago esta pregunta cuando le hacen un homenaje a alguien, digamos, cuando ya no está. Y a veces, bueno, no llegamos, no pudimos, pero no olvidar a esos seres que fueron, digamos, dadores nuestros, ¿sí? Muchas veces olvidamos y entonces desde ese lugar no esperar a cuando la persona está para darnos cuenta de, digamos, lo que recibimos, ¿sí? Ser agradecidos durante las experiencias y, digamos, esto nos va a enriquecer porque además todo lo que nosotros podemos reconocer en los demás, primero lo tuvimos que reconocer internamente. Entonces, eso es lo lindo. Solo existe la hora, me encanta. Hola, solo existe la hora. ¿Sí? Si yo no lo tengo, no lo puedo ver en otro. Entonces, de ahí esta idea de ser cómplices tiene que ver con esto. Yo puedo ver en vos eso que hay en mí, más allá de si yo lo pude desarrollar o no. ¿Sí? Entonces, acá esta es una energía para trabajar desde este lugar. De hecho, si nosotros vamos a trabajar con esta imagen, justamente esta es una imagen de unión y es una imagen de juego. Tengan en cuenta que acá se juntan un femenino, un masculino, para crear algo. Y esto se hace a través del juego, de divertirse, del gozo. No se puede, desde otros lugares también se fecunda, pero aprendamos a disfrutar de lo que nos toca experimentar, de lo que elegimos experimentar también. ¿Sí? Bueno. Y otro concepto más que me interesó, me pareció muy lindo, fue el de las personas que tienen esta capacidad de dar, son inspiradoras. ¿Sí? Cuando uno se abre a dar para recibir, también, digamos, parte de lo que uno entrega es inspiración para otros, ¿sí? Es una energía muy, muy linda también esta. Entonces, también podemos abrirnos a esta energía de, bueno, si a mí me inspiró X, ¿qué puedo dar yo? ¿Cómo puede inspirar esa persona? ¿Cómo puedo hacer que esto se mueva desde el mismo lugar? ¿Sí? Entonces nos abrimos a divertirnos desde esos lugares. Deja de ser todo tan serio, estructurado, complicado y empezamos a disfrutar de lo que vivimos cada día. Bueno, esa es parte de lo que quería transmitir. Hay otra gran parte que está de alguna manera compartida en los posteos, ¿sí? Así que
Sí, yo decía, creo, en uno de los posteos, no, creo no, sí, decía en uno de los posteos que en realidad dar y recibir son lo mismo, hola Elena, son lo mismo. Lo que cambia realmente entre el dar y el recibir es que cuando nosotros aprendemos que son lo mismo, cuando ya pudimos comprender que es gozoso hasta dar, porque cuando nosotros damos estamos recibiendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es gozoso ese acto de elegir el dar, pero es un aprendizaje y, digamos, tenemos que salir del plexo solar para poder subir la energía a niveles más altos, para dejar de creernos que, digamos, no estamos recibiendo al mismo nivel, porque en parte aprendimos esto. Entonces, bueno, nada, es un proceso, como vos decís, es un aprendizaje, es un aprendizaje. Nadie puede pretender que una persona de un día para el otro, ojalá que sí, ¿no? Pero que de un día para el otro, digamos, deje de juzgar, se abra, bueno, o sea, si lo podemos hacer, genial, pero, digamos, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de evolución que se da a través del movimiento de la energía para mí. O sea, a medida que nosotros vamos limpiando nuestra energía, nos vamos abriendo cada vez más y vamos retirando estas capas que estaban en el campo tal vez muy enquistadas, ¿sí? Bueno, vamos a la meditación, para que no se haga muy largo el video. Bueno, vamos a la meditación. Vamos a invocar primero al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías. Vamos a llamar especialmente hoy para esta meditación a la diosa Afrodita. ¿Sí? Vamos a invocar a la diosa Afrodita, a Buda, ya que vamos a trabajar con la vésica de Piscis, vamos a llamar a Buda. Pueden ustedes invocar también, podemos invocar a Jesús. Y vamos a trabajar con las energías de Shiva y Shakti. El femenino y el masculino. Tenemos todas energías muy potentes hoy por acá. Después le muestro el altar que preparé, que está muy, muy bello. Por acá atrás mío. Vamos a conectar con nuestro chakra sexual. Todo lo que se fecunda en este universo tiene el poder de la creación que cada uno de nosotros tenemos en nuestro chakra sexual. Vamos a conectar con este chakra y con nuestra energía creadora, de disfrute, de gozo. Si hay alguna energía que desbloquear o liberar, lo vamos a hacer ahora. Y desde el chakra sexual vamos a ir hacia el corazón de la tierra,
Vamos a pasar por nuestro chakra raíz y por todas nuestras raíces. Vamos a seguir bajando hasta el centro del corazón de la tierra, pasando por nuestro chakra estrella de la tierra y llegando al centro del corazón de la tierra, donde recibimos la energía de la madre tierra. Pueden tocar el corazón de la madre tierra, sentir cómo late. Sí, le podemos preguntar a la tierra qué tan recíprocos estamos siendo con ella. Cuánto amor nos está dando y qué agradecidos que estamos por todo el amor que recibimos de la madre tierra y por estar acá en este planeta experimentando a nivel material y obviamente en todos los campos, ¿no? Y desde aquí vamos a subir vamos a sentir cómo traemos toda la energía del amor de la madre tierra y se llenan nuestras raíces de amor. Pasamos por nuestro chakra base y por nuestro chakra sexual, llenando de amor estos centros. Vamos a nuestro plexo y aquí, si es necesario, liberamos cualquier energía de egoísmo, de enojo, de resentimiento. ¿Sí? Para que con las energías del corazón de la tierra podamos conectar con nuestro corazón. Toda nuestra capacidad material la conectamos a nuestro corazón y nuestra capacidad creadora del nivel más básico, más potente que tenemos en nuestro cuerpo energético y físico, la elevamos al corazón. Sentimos nuestro corazón y con 3 respiraciones liberamos cualquier energía que en este momento esté bloqueando el corazón. Para que nuestro corazón se abra y pueda trabajar en armonía con todos nuestros chakras. Seguimos subiendo. Vamos a nuestra garganta. Vamos a trabajar con el centro de la garganta, así que también respirando permitimos que toda energía que está en nuestro chakra garganta bloqueándolo sea liberada. ¿Sí? Porque vamos a elevar nuestro poder creador a niveles más altos, ¿sí?
Vamos a trabajar con este centro y entonces pedimos que se libere cualquier energía que lo esté bloqueando para poder hacer el trabajo. Y seguimos subiendo a nuestro chakra Ajna, el tercer ojo, y también limpiamos este centro, dejando que toda energía negativa, todo pensamiento negativo se libere en este centro. Y seguimos subiendo a nuestro chakra corona, donde conectamos con nuestro ser superior, con la energía espiritual. Si hay algún bloqueo, pedimos que se libere y este centro se expanda. Y seguimos subiendo, pasamos por nuestro chakra estrella del alma, dejamos que la energía nos lleve hasta el centro del corazón de la fuente divina. Y entramos en conexión con las energías de la fuente de Dios. Pueden conectar con los ángeles y arcángeles que están allí en la fuente. Pueden recibir un muy fuerte abrazo de estos ángeles. Y devolverlo para entender lo que es la reciprocidad. Y también para reconocer que siempre estamos protegidos, acompañados. Por Dios. Y ahora vamos a ir a nuestro chakra de la garganta, donde vamos a trabajar. Tengan en cuenta que estamos en conexión con nuestro Padre Divino, con la Madre Tierra, y nosotros somos el Hijo, ¿sí? Ellos nos crearon, además de nuestros papás, por supuesto. Ellos nos crearon a través de las energías de estos seres. Es que nosotros estamos acá, somos posibles, hemos pasado por el ojo. Estamos en nuestro chakra garganta. Invito a que sientan este chakra. Es nuestro chakra de la voluntad. Y es nuestro chakra de la expresión. Movemos muchas veces la energía a través de la expresión y nosotros nos movemos con la energía de este chakra a niveles más altos.
Si está bloqueado, pedimos que se desbloquee. Si llega alguna palabra, escucha cuál es esa palabra que llega, qué expresión. Aparece en este centro. También podés sentir, si está muy pesado, tal vez hay muchas energías de cosas que callaste, que no pudiste decir. Otras veces puede estar bloqueado de palabras que dijiste que no querías decir, o que sentiste que no fueron las más adecuadas. Fíjate qué te dice, te cuenta este centro de las relaciones que tenés, de los vínculos, cómo nos expresamos respecto de ellos. ¿Juzgamos? ¿Cómo juzgamos? ¿Desde nuestra mente o desde nuestro corazón? En este momento estamos alineados, está la mente alineada con el corazón. Entonces es más fácil que nosotros tengamos una visión más clara de lo que sentimos respecto de esos juicios que hacemos. Observalos. Fíjate si se van alineando, si algo de lo que habitualmente crees que no es recíproco cambia de tu visión. Fíjate si este centro te dice, si siente que él da más que lo que recibe. ¿Estás dando de más? Pregúntale, ¿estoy dando de más? O al revés, si cree o siente que está dando de menos. ¿Estoy dando de menos? ¿Estoy en ingratitud? Los movimientos de este centro te van a decir la verdad. Y tal vez te muestren dónde por ahí das de más o dónde das de menos. No vamos a juzgar, es simplemente para ver cómo está nuestra energía y entender y alinear. Ahora que ya tenemos un mensaje de el tipo de equilibrio o desequilibrio de nuestro chakra, vamos a conectar con la energía de la vésica de Piscis. ¿Sí? Se van a imaginar estos dos círculos. Imaginen dos círculos de luz
que se conectan entre sí. ¿Sí? Uno va entrando, se va moviendo desde su centro y va generando una conexión con el otro círculo. Y a partir de esa conexión se crea un portal. Este portal se crea en nuestro chakra garganta. Esta energía se alinea en este centro. Respirá y sentí cómo cambia la energía de tu chakra. Fíjate si se libera algo. Ahora esta misma imagen la vamos a activar en todos los chakras. Vamos a alinearla a nuestro chakra corona y vamos a activar la vésica de Piscis en nuestro chakra corona. La vamos a activar en nuestro Ajna. La vamos a activar en nuestro corazón. La vamos a activar en nuestro plexo solar. En nuestro chakra sexual. Va a ordenar aquí también nuestro poder creador. En este centro. Y en nuestro chakra básico, nuestras raíces. Sentí la alineación que se está dando en todo tu campo. Tu campo energético está en este momento conectado con la energía de unidad. Y en este momento sabe qué es la reciprocidad. El poder creador de la reciprocidad. Respirá. Que sientas tu campo en un nivel de armonía mucho mayor. Realmente estamos conectando con una energía que es muy armónica. ¿Sí? Que nos ayuda a llevar nuestros campos energéticos y espero que nuestros campos materiales a un nivel de
convivencia armoniosa, recíproca, amorosa y agradecida. Bueno, ¿cómo se sintió? Bueno, para mí estuvo muy linda. Yo sentí cómo se fueron alineando las energías. Los dejo en esta conexión tierra-fuente siempre porque, bueno, nos permite realmente sentir que estamos siempre acompañados, siempre protegidos por las energías más amorosas que hay, ¿sí? En esta tierra, así que, y en el cielo. Así que bueno, vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas que también estuvieron presentes, a todos los ángeles que nos abrazaron a la tierra y todo el amor del corazón de la tierra, a todas las personas, seres o vínculos que estuvieron siendo sanados, y acá hay ruidos raros, a la diosa Afrodita, la diosa del amor y de la fecundidad, a Buda, a Jesús y a las energías de Shiva Shakti que también se armonizaron con todo el trabajo que estuvimos haciendo, así que después me contarán cómo les fue. Armonioso, dicen por aquí. Sí, ¿no? O sea, yo siento una paz, que se expandió la paz aún más, así que estuvo muy profunda. ¿Sí? Así que bueno, feliz de... Hola Marian, bueno, recién terminamos, así que igual va a quedar subida, así que lo puedes hacer después la meditación. Gracias por estar, gracias por la participación, es mucho más divertido cuando ustedes participan, así que les agradezco. Y bueno, no sé, nos vemos esta semana, porque hoy es lunes, así que creo que el viernes, si digamos, llego con la energía, vamos a tener, creo que voy a llegar porque esto me parece que va a tener una continuidad, así que seguimos el viernes seguramente con algún otro trabajo de alineación. ¿Sí? Estamos trabajando ahora con alineaciones energéticas que obviamente nos ayudan a nosotros y además nos ayudan en el... ¡Ay, qué lindo! Calmo, qué bueno. Tommy, no te veo más ahora, así que te mando un abrazo enorme. Así que bueno, la idea es... sí, voy a tratar de hacer el viernes otra meditación, ¿sí? Y seguimos trabajando con la energía de crear esta nueva tierra, de construir el cambio nosotros, ¿sí? Y digamos, mover la energía que necesitamos para realmente que se den los cambios que nos llevan a vivir conectados con la energía del amor, ¿no? Siempre estamos trabajando
alinearnos para ser cada día más amorosos, cada día ser más conscientes de que podemos abrirnos a la energía del amor, ¿sí? Como tal. Así que bueno, entonces les mando un abrazo enorme, gigante. Hola Agus, y bueno, les dejo la meditación. Ahora escribo el posteo y ya va a estar subida en un ratito la meditación y la charla para que la puedan disfrutar. Exacto, cambio de amor de la tierra. Y es lo que viene, así que por eso estamos trabajando con este cambio de energía, ¿sí? Esta acuariana loca está acá propiciando la era de Acuario, básicamente, con todo esto que nada, recibo y doy porque, digamos, no quiero que quede guardado en un cuaderno o en un libro, ¿sí? Así que bueno, trato de también compartir por aquí, además de los cursos y bueno, lo que ustedes me van pidiendo. Pero bueno, sí, la idea es poder abrirse a propiciar los cambios. Somos nosotros los que hacemos los cambios, no podemos esperar que venga otro a hacer los cambios de la estratosfera. Es aquí, ahora, somos nosotros los que estamos, los que queremos hacer los cambios, ¿no? Así que seamos muchos o poquitos, lo más valioso es que estemos acá. Así que abrazo gigante, te mando un abrazo grande. La verdad que no me pude despedir de la gran mayoría de mis compañeros de trabajo y bueno, y cuando entran es la verdad que es muy grato para mí. Te mando un abrazo gigante, gigante. Bueno, nos vemos el viernes con otra meditación. ¿Sí? Voy a seguir los viernes porque los lunes en general doy clases y si en algún momento puedo hacer algún cambio de día, cambio. ¿Sí? Porque hoy se sumaron más, así que me parece que funciona más el lunes que, bueno, igual es feriado, que el viernes, ¿no? Se sumaron más, así que bueno. Bueno, besote. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Gracias a Carlos que siempre me acompaña, genio. Y bueno, seguimos el viernes con alguna cuestión de geometría seguramente. ¿O no? No sé.